Vamos a continuar. Vamos al libro de los Hechos y no voy a tardar tanto en eso porque quiero tomar también otra escritura en relación a lo mismo, ¿no? Pero quiero basarme en el libro de los Hechos que estamos teniendo y y así poder como enfatizar un poco más. Entonces vamos al libro de los Hechos capítulo 5, versículo 17 al 42. Es un capítulo un poco largo, pero al leerlo ustedes van a casi a entender lo que dice ahí la escritura, ¿verdad? Por lo clara que está. Entonces lo tienen ahí, Hechos 5, 17. Dice así: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo este ángel, ¿verdad? Preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos y preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron hasta el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios los exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de los nombres, pero lo mataron, y todos jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo y logró que la gente le siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús el Mesías.
Muy bien, aquí vemos esta escritura que es muy clara, continuando con el libro de los Hechos, y vemos ahí cómo de alguna forma siguen predicando los apóstoles. Pedro y algunos hombres siguen compartiendo, aún a pesar de la prohibición de los sacerdotes, de la prohibición de estas personas que no querían que se siguiera extendiendo el reino de Dios. Yo creo hoy en día es algo parecido a lo que nosotros estamos pasando. Pensamos que no tenemos persecución hoy en día como en aquel tiempo, pero la realidad es que hay persecución, inclusive hay persecución dentro de nuestras familias, ¿no es verdad? Yo estaba escuchando hace algunos días, ahorita que estuvimos en León, de la familia donde me tocó estar ahí hospedado, que decían cómo han dejado de verdad de hablarles la misma familia y que de alguna forma los persiguen. ¿En qué situación? Pues cerrándoles puertas, no considerándoles en invitaciones personales de la familia, no tomándolos en cuenta en decisiones aún de los padres de ellos, o sea, ellos siendo todos los hijos con los nietos de sus padres, pues, y no los consideraban. Y eso de alguna forma es persecución de los cristianos, para no seguir extendiendo el reino de Dios. Y de alguna forma el enemigo se está moviendo hoy en día para que no sigamos compartiendo de la palabra. Una de las cosas que vemos aquí en Pedro y sus hombres es que a pesar de esa persecución, a pesar del impedimento que ellos tenían para seguir compartiendo de la palabra, ellos siguieron ¿qué? Haciendo la obra de Dios. Ellos fueron encarcelados, fueron porque seguían, dice que se llenaron de envidia estos sacerdotes, porque ellos, ¿por qué se llenaron de envidia? Cuando uno siente envidia, cuando uno sabe que están haciendo las cosas correctas y de alguna forma están siendo prosperados en la extensión del reino de Dios. Como cuando nosotros hacemos algo, por ejemplo, en nuestro trabajo secular y que nos va bien y vemos cómo está abriendo puertas Dios y la familia o amigos sienten esa envidia, ¿verdad? De que, híjole, les está yendo bien y mira, ya cambiaron su carro, mira su casa y mira esto. Este tipo de envidia había entre la gente por ver la mano de Dios con ellos. Y para muestra, ahí están unos ángeles que se presentan en la cárcel y los sacan. Pero tanto que no se dieron cuenta que todavía los guardias estaban afuera, cerrado todos los cerrojos con candados y muy paraditos, cuidando a los discípulos, a Pedro, ellos, sin que estuvieran adentro. Y ellos que siguieron haciendo como ánimo del ángel, siguiendo la palabra de Dios, extendiéndola en todos los rincones. No los detuvieron y otra vez los mandan llamar y los vuelven a exhortar y les vuelven a decir, siguen desobedeciendo en la extensión de la palabra de Dios, de nombrar a ese hombre, y todavía nos culpan, dice, de que nosotros matamos a este hombre. Hombre, no la rieguen, no le estén echando todo. Y los mandaron volver a traer, pero dice que ni los arrestaron en un sentido, sino los animaron a que fueran por temor a la gente. ¿Esto qué quiere decir? Que estos mismos se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Sí, pero por ahí surge un hombre, ¿sí? Quiero ir rapidito en esto porque quiero enfocarlo también en otra cuestión. Hay un hombre ahí que se para, ¿verdad? Que es Gamaliel, un hombre que de alguna forma, este hombre Gamaliel pertenecía al partido fariseo y por tanto estaba opuesto al de los saduceos, ¿verdad? Como dice ahí al principio que eran parte de los saduceos. Y estos de los saduceos que estaban en mayoría, este hombre Gamaliel era muy respetado por todos, por todo el pueblo, lo honraban con el título de el Rabán, que este título quiere decir el maestro nuestro maestro, es decir, estaba considerando como una persona que les enseñaba y les enseñaba bien. Entonces, ahí este personaje era muy importante, tanto así que le hicieron caso, ¿sí? Se dice que este hombre Gamaliel formó parte del Sanedrín, aquel que también asistía a las tantas sesiones que estaban en el proceso contra Jesús. Entonces Gamaliel estaba involucrado en muchas situaciones en ese tiempo del Sanedrín y de los sacerdotes. Entonces se levanta Gamaliel y les dice, ¿saben qué? Bueno,
Pedro les permite que se salgan para que no escuchen y poder hablar con libertad al pueblo y decirle lo que él pensaba. Y eso es lo que les dicen, lo que acabamos de leer. Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Fíjense bien, pongan atención. Y comienza un discurso, ahí Gamaliel, de alguna forma, como Pedro había comenzado en el libro de los Hechos, en lo que hemos estudiado, con los suyos, y reconociendo a un pueblo erigido, levantado por Dios. Gamaliel tenía conocimiento y además de todo este conocimiento, por tanto, les hace una advertencia, ¿verdad?, que dice que tienen que escuchar con mucha atención. Les dice, porque hace algún tiempo les recuerda de un hombre llamado Teudas, ¿verdad?, parecido como en este caso Pedro, por decirlo así, que pretendía, dice, ser alguien y que reunió alrededor de 400 hombres. Entonces era un hombre que Teudas, que también tenía su quórum, ¿verdad?, que le seguía, pero no prosperó y dice que fue muerto, y todos los que le seguían, ¿qué pasó? Se dispersaron, se fueron. Entonces siguió diciendo, tenía un conocimiento pleno Gamaliel de la cuestión religiosa que se movía en ese tiempo ahí entre ellos, ¿verdad? Y después les sigue diciendo que también levantó, después de esto, en los días del empadronamiento, dice ahí la escritura, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, y también pereció, y todos los que le habían seguido también se dispersaron. Entonces yo creo ahí los sacerdotes pues dijeron, pues no hay tercero malo, ¿verdad? Si ya dos los hemos muerto y la gente se ha dispersado, entonces haremos lo mismo con Pedro. Y es ahí donde interviene, ¿verdad?, Gamaliel, y les dice, os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y déjenlos, suéltenlos, les dice, suéltenlos, porque si esta obra es de los hombres, se destruirá en cierta forma por sí sola, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. Entonces Gamaliel, repito, tenía un conocimiento, y aparte él había seguido todo este proceso de Jesús, de haber estado en el Sanedrín, de haber estado de una forma, de un cuerpo religioso que tenía en común, ¿verdad?, el juzgar, el traer juicio a los hombres. Entonces Gamaliel aquí hace notar que el conocimiento humano es efímero, que el conocimiento y el poder que regía entre los hombres es algo que pasa, no dura, no persiste, ¿verdad? Pero reconociendo que estos apóstoles y estos que estaban ahí hablando Pedro, tenían un conocimiento de Dios, y además que Dios los estaba protegiendo y guiando. ¿Por qué? Por las señales. ¿Quién saca a unas personas de la celda sin abrir siquiera la celda, sin siquiera salir por el frente, sin que se dieran cuenta? Era Dios. Y todo este proceso, ¿verdad?, Gamaliel lo estaba llevando. Entonces, hoy en día podemos entender desde aquellos tiempos que los que han atacado a la iglesia de alguna u otra forma, se preguntará por qué ha durado tanto la iglesia del Señor. Y me refiero a toda la iglesia desde los inicios de Jesús. ¿Por qué no ha sido derrotada? ¿Por qué no, a pesar de estos hombres que han sido muertos y sus pueblos también dispersados, por qué persiste? ¿Por qué? No hay de parte de la iglesia, de sus líderes, una amenaza hacia el pueblo. O sea, que nos paremos y digamos, ¿saben qué? Si ustedes no asisten, un fuego fulminante los consumirá. Entonces los quiero el próximo domingo aquí. No había tales amenazas, no porque eran sus integrantes perfectos, ¿verdad?, delante de Dios, no porque había una economía o porque alguien les estuviera pagando para que persistieran, en la continuidad del reino de Dios, de extensión del reino de Dios. Entonces ellos decían, ¿qué es lo que lo mantenía unida a esta iglesia? ¿Qué es lo que ha mantenido la iglesia unida? A pesar de que muchos de nosotros los miembros a veces no somos tan unidos, que es una realidad,
¿verdad? Como hemos hablado en algunas veces, decimos que hay unidad, decimos que estamos buscando la unidad, que hay reuniones de pastores de todas las comunidades, de toda índole, y decimos que buscamos la unidad, pero a la hora de buscar esa unidad, cada quien hace lo que quiere hacer, ¿verdad? Y yo sé que hay un gobierno personal de cada iglesia, un gobierno propio que dirige las iglesias, pero cuando nos deberíamos de juntar para seguir extendiendo el reino de Dios, hay divisiones, ¿verdad? No caminamos todos como deberíamos de caminar. Entonces ellos te preguntaban, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces, si la iglesia ha sufrido tantos ataques, por qué sigue unida? Y obviamente es que el Señor nos prometió, y lo ha ido cumpliendo, enviarnos el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que día con día nos guía y que dijo que iba a estar hasta el fin de todos los tiempos, ¿verdad? Que nos ha mantenido de alguna forma firmes delante de Dios. Y es ahí donde nosotros, muchos de ustedes, nos hemos mantenido alertas, atentos, sensibles a la voz de Dios que nos guía y que nos lleva a llevar iglesias por el camino que Dios nos ha pedido que caminemos, ¿verdad? Hoy en día, les repito, como estos discípulos, ¿qué hacían? Nada los detenía, ni la cárcel, ni las amenazas, porque les dijeron, los queremos matar, queremos atentar contra ellos, queremos destruirlos, como lo hicieron con los otros dos personajes que mencionamos. Entonces, cuando se trata de extender el reino de Dios como comunidades, como una ciudad, nos partimos. Nos partimos, ¿por qué? Porque luego hay intereses personales de cada iglesia o de cada movimiento, ¿verdad? Que están realmente ocultos en muchas ocasiones. Pero después, cuando nosotros realmente quitamos todas esas cuestiones, nuestros intereses personales, y simplemente que nuestro interés sea el extender el reino de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Gracias a Dios, no todos estamos así, ¿no? Gracias a Dios, no todas las iglesias están con ese celo, ¿verdad? De que esta es mi iglesia, yo voy a hacer esto, voy a hacer mi campaña evangelística de esta forma, mi campaña evangelística de la otra, etcétera. De hecho, hay estadísticas, ¿verdad? Cuando se hace este tipo de trabajo de extender, de ir a plazas, no hay un porcentaje más que de 1% de gente que se congrega a iglesias. ¿Sabes cuál es la mejor fórmula? Es el discipulado. La cercanía con la gente, el trabajar con la gente, el cuidar a la gente, el ver por la gente. Y así no solamente tendremos iglesias, ¿verdad? Que hay muchos congregantes o muchos, ¿cómo les diré? Que hicieron su confesión de fe, pero no hay gente discipulada en las iglesias. Gente enseñada, gente donde nosotros podamos pasar un tiempo con ellos para enseñarles. Entonces, aquí vemos que también les advierte Gamaliel que si no hacen esto de detenerse en matar a estos personajes, dice, no sea que se encontréis luchando contra Dios. Y el luchar contra Dios, wow, no tiene salida, no tienes la victoria. Y por eso llamaron a los apóstoles, pues dijeron, no, pues pero algo tenemos que hacerles, ¿verdad? Porque si no vamos a ser exhibidos en que se van a salir con la suya. Estos discípulos, Pedro se va a salir con la suya muy contento, y le digo, tenemos que al menos llevarlos a los tribunales y que los azoten para que escarmienten, y así que vea la gente que están siendo disciplinados, ¿verdad? Y los van y los azotan, pero al fin de cuentas salen contentos, ¿no? Pedro con ellos dice, ay, qué padre, fuimos disciplinados y azotados, de alguna forma lo dicen. ¿Por qué? Por seguir extendiendo el reino de Dios. Somos honrados por eso, porque dice la palabra también, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que por mi causa son vituperiados, ¿verdad? Entonces ellos entendían todo eso. Entonces les volvieron a intimar y les volvieron a animar que no siguieran hablando de Jesús
en el nombre de Jesús. Ahí dice en la Escritura que no sigan hablando del nombre, es decir, de Jesucristo. No sigan extendiendo el reino de Dios, y los dejaron libres. Entonces ellos se marcharon pues contentos, ¿verdad? Pedro y sus hombres ante la presencia del Sanedrín, que ahí estaban viéndolos, por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesucristo. Entonces no les hizo mella, no les hizo nada. ¿Y qué siguieron haciendo? Dice, día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces dices tú, ay, qué desobedientes, ¿verdad? A pesar de todos los azotes, de todo lo que hicieron, siguieron compartiendo la palabra de Dios. ¿Pero por qué lo siguieron haciendo? Porque eran guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Siguieron día con día enseñando la palabra de Dios. Y esto hoy en día es lo que nos compete hacer, seguir extendiendo el reino de Dios. Lamentablemente, muchas cosas en nuestra vida se nos atraviesan. Muchas cosas en la vida de la iglesia se atraviesan, muchas cosas en tu vida familiar se atraviesan y nos siguen impidiendo extender el reino de Dios. Esto no quiere decir que Dios haya perdido el control de la iglesia. Esto no quiere decir que Dios no haya perdido el control de tu vida personal en cualquier cosa que tú hagas. Él siempre ha estado cumpliendo los propósitos en tu vida personal, como en la vida de tu trabajo, de tu familia y de la iglesia, a pesar que las circunstancias digan todo lo contrario. Sí, muchas veces en la historia de la iglesia, surgieron cosas en la época de cada tiempo, pues cada época de la iglesia, circunstancias particulares que hicieron a las personas ser parte de esa historia, como Pedro en este caso. Ahora estamos mencionando a Pedro, hemos mencionado a otros personajes bíblicos y seguiremos mencionando otros personajes bíblicos, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando el día de hoy como iglesia? Primeramente, quiero que sepan, como todos sabemos, que tú y yo formamos parte de la historia ahora de la iglesia. Un día va a llegar, más años adelante, donde se hablará de estos tiempos de la iglesia, ¿verdad? No solamente del camino, sino de las iglesias en Guadalajara y en el mundo, en el cual seguimos extendiendo el reino de Dios. Pero muchos de nosotros no hemos entendido que formamos parte de esa historia. ¿Sí? Vemos con gusto las historias anteriores, ¿verdad? Jesús, qué padre que Jesús, que esto. Yo les mencionaba en algunas predicaciones anteriores de la gente cómo anhelaba, ¿verdad? Decir, híjole, allá va Jesús, y corría con Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este hombre? Se me fue el nombre. El que se subió al árbol. Zaqueo, siendo el hombre que era, él anhelaba estar cerca de Jesús, y era un hombre chaparrito, ¿verdad? Que se acercaba, y ahí estaba cuando pasaba Jesús, y todos los hombres altos, pues él chaparrito, pues brincaba para ver dónde estaba Jesús, como no podía. ¿Recuerdan la historia? Fue y se subió a un árbol para verlo, y Jesús ya tenía previsto quién era, ¿verdad? Y le dijo, ven, bájate, porque hoy cenaré y me hospedaré contigo. Entonces, él sabía lo que era Jesús. Hoy en día, como vemos tantas historias tan suaves, ¿verdad?, que hemos leído y que traen bendición a nuestra vida, nosotros luego no consideramos que nosotros somos protagonistas de estos años. Aquí habemos gente, no sé de qué años, de los 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta de los 2000, ¿verdad? Más o menos, pues están ahí arriba, ¿sí? Entonces, son una nueva generación, somos una nueva generación que Dios quiere traer luz a esta ciudad, luz a nuestras familias, luz a los que de alguna forma estamos queriendo llevar la palabra de Dios. Y hay una cosa que quiero leer en el Salmo
68, no lo busquen porque es muy cortito. Dice que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que le odian. Entonces, el que decir aquí que se levante Dios, lo que está diciendo ahí David, es algo que nosotros necesitamos estar haciendo, pidiendo a Dios que se levante. Ahora, no es una cuestión de que se levante porque está dormido, ¿verdad? O decirle o sacudir a Dios, Dios, ¿qué te pasa en este tiempo que estamos padeciendo? Hoy en día que estamos nosotros de alguna forma, pues sufriendo en cierta forma, pues todo lo que hemos pasado, que ustedes ya saben, y que aquí estamos, es porque Dios tiene un propósito en nosotros. Porque Dios quiere hacer algo en nosotros y que hemos escuchado las profecías que Dios iba a limpiar y depurar la iglesia y que iba a hacer limpiar la iglesia. Ahora, esto aclaro, no quiere decir que los que hayan salido son malos o son, ay, qué gente. No, Dios tiene un propósito simplemente con ellos de otra forma. Así como nosotros tiene un propósito. Al fin de cuentas somos hermanos y nos amamos, ¿verdad? Y queremos seguir haciendo la obra de Dios en la iglesia o donde estemos. Entonces, aquí David le dice, pues levántate Dios, que Dios se levante. Les repito, no es porque Dios esté cansado, esté reposando o esté pues no queriendo hacer la obra en la vida de nosotros, no. Es dándole a entender en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, Dios toma tu lugar que de alguna forma te hemos quitado. Dios toma el lugar que te mereces, el lugar que te corresponde en nuestra familia, repito, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, el cual te hemos quitado. Dios ocupa el centro de todo lo que está pasando en estas situaciones. Ocupa el centro y póstrate y levántate ahí. Por eso de alguna forma ahí está cuando David escribe este salmo. Si ustedes recuerdan, fue cuando traía él el arca, ¿verdad? Cuando los filisteos lo habían regresado y toda esa historia que es una historia larga. Entonces él está ahí y dice, pues levántate, Dios, en medio toma tu lugar. Y ahí viene danzando, ¿verdad? Recuerdan a David danzando con júbilo porque trae el arca. Y ahí empieza a escribir en este salmo y empieza a cantar, ¿verdad? Levántate Dios, levántate. Él era un hombre que adoraba y sabía lo que Dios estaba haciendo. Señor, toma tu lugar, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Y entonces, era como David le estaba diciendo a Dios de alguna forma, Señor, estoy comenzando este reinado en esta nación y yo no quiero gobernar, yo no quiero tomar ninguna decisión que no sea lo que tú me indiques hacer. Que cada paso que yo dé, decía David, de alguna forma, quiero que sea guiado por ti, pero necesitas levantarte y tomar tu lugar en mi vida, en la iglesia, en mi trabajo y en cualquier lugar. Toma tu lugar, Señor. Es lo que sigue. Y luego ahí mismo versículo, como leíamos, dice, sean esparcidos tus enemigos, ¿verdad? Estas palabras también fueron citadas, vamos a buscarlas ahí, acá va a aparecer, me imagino, en Números, en el libro de Números, hace lo mismo ahí. En el versículo 35 y 36, fíjense lo que dice, que es similar a lo del Salmo 68:1. Dice, cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía, regresa Señor a la incontable muchedumbre de Israel. Entonces, ahí también Moisés estaba diciendo lo que David de alguna forma decía, levántate Señor y toma tu lugar, porque el hecho de mover el arca implicaba muchas situaciones, ¿verdad? El hecho que tú y yo nos movamos o queramos hacer algo que Dios está haciendo aquí, ¿verdad? Necesitamos que Dios se levante en medio de, ¿verdad? Quiero que sepan, tomando así como en un paréntesis,
que estamos trabajando en todo esto, ¿sí? Muchos de ahora que estuvimos en León vimos pues algunos pastores de las iglesias y muchos hermanos que les mandaron saludos, y la verdad lo que me anima es que saben que están orando por nosotros y cosas específicas, que están diciendo, mira, esto en cierta forma la gente en el mundo lo que hace es buscar culpables porque es lo más fácil. Y esto de buscar culpables, dice, quitan la visión y el enfoque de lo que Dios está haciendo en su propósito como iglesia, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas con un propósito, ¿verdad? No por darle en la torre a alguien específicamente, no. Es porque Dios se está moviendo y Dios está queriendo que de alguna forma nos enfoquemos a pesar de las situaciones, de la problemática, en lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? De todo esto he oído de parte de ustedes, algunos que oran, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de todas estas circunstancias? ¿Qué debemos aprender? Y es ahí el enfoque. Al hermano caído, al hermano que esto hay que sacudirlo y levantarlo. Decía una persona, ya sabes que lo que pasa es que nosotros los cristianos queremos ver tumbado al hermano y solamente tumbado y lo queremos todavía pisotear. Y eso no es de Dios. Ese es un espíritu jezabélico que luego se mueve en las iglesias y que nosotros debemos estar de verdad sensibles a esto para erradicarlo de la iglesia en buena onda. Ese espíritu Dios quiere seguir haciendo, y por eso ahí estaba Moisés, tanto David como Moisés en sus épocas, diciendo levántate Dios. Entonces Dios quiere reinar en medio de su pueblo. Este es un punto. Dios quiere seguir reinando en medio de su pueblo. Muchas veces nosotros como iglesia hemos reconocido a Dios, a Jesús, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, y adoramos a Jesús, reconocemos a Jesús, pero muchas veces no lo hemos dejado gobernar como Él quiere que gobierne su iglesia. Hay muchas cosas en las iglesias que ponemos, ¿verdad?, y que anteponemos antes del mover de Dios. Puede ser reglas, no sé cómo llamarle, reglamentos, poner cosas que de alguna forma nos encuadramos o nos ponemos cuadrados. Si no hacemos esto, tenemos que, no dejamos mover el Espíritu Santo. Platicando con algunos varones, yo les decía, desde que hemos estado trabajando, desde ese tiempo, me he juntado con algunos líderes de ministerios para volver a reedificar, ¿verdad? Volver a hacer, Dios es el que edifica, eso lo sabemos, pero nosotros somos parte de ello. Reedificar, ok, ya aquí está, y te asomas y todo humeante, ¿verdad? Cuando te asomas después de una guerra, ¿verdad? Empiezas a cuantificar los daños, ver las situaciones como les he dicho, ¿verdad? Y en medio de eso, pues vamos a levantar los muros. Estos veces he estado estudiando también el libro de Nehemías, que habla mucho de eso, y está muy excelente, ¿verdad? Pero les digo, en todo esto también he hablado aún de nuestra reunión dominical, preguntado qué necesitamos, ¿verdad?, en nuestra reunión dominical, porque luego somos muy predecibles en lo que hacemos los domingos, ¿verdad? Por eso estamos abiertos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere? Por eso decía aquí, la iglesia no ha sido destruida, porque el Espíritu Santo, quieran o no, nos ha guiado, ¿verdad? Entonces necesitamos dejar que Dios se mueva y que Dios reine y gobierne su pueblo. Nosotros, como poniéndole en un ejemplo, a veces somos como los novios, ¿no? Hoy en día, pues los novios, pues son, están enamorados, ¿verdad?, de la mano, se abrazan y todo esto, pero al final del día, pues cada quien a su casa, ¿verdad? La novia a su casa, el novio a su casa, y ahí termina el buen tiempo. Hoy en día quieren seguirlo haciendo así, muchas parejas, ¿no? Que como decimos los mexicanos, ¿verdad?, nos rejuntamos. Vamos a rejuntarnos unos 3, 6 meses para ver cómo nos va. Si no funciona, pues
pues no funcionó y punto, cada quien para su casa, como dicen los chavos, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, y no tiene, pero pues ya probaste, ¿verdad? Ya probó el novio, la novia, ya probó, pues 6 meses, pues estuvo bien, pero pues no, y quieren todas las bendiciones de estar, todas las bendiciones del matrimonio, pero sin un compromiso, ¿verdad? Y la iglesia luego somos así. Queremos noviar con Dios, recibir de su amor, de su presencia, de su misericordia y de todas las cuestiones. Pero cuando se trata de disciplina y de hablar y de trabajar y de salir adelante entre la problemática, ay no, ahí nos vemos, ¿verdad? No, ya no, pues novia no, pues eres muy problemática, mano. Así Dios diría, ay, somos muy problemáticas, la novia de Dios, ¿verdad? Son problemáticos, no, mejor no. Y también la novia, ¿verdad? Ay, no, Dios, ya te empiezas a meter con cosas que no te debes. Mejor vámonos a otro lado, ¿verdad? Ahí siguiendo la presencia de Dios por todos lados, ¿verdad? Allá está el movimiento, allá está lo otro. No es así, no es así. Porque en los momentos difíciles es cuando el pueblo de Dios se mantuvo. En los momentos duros, ahí estuvo, sí hubo queja. Recuerdan cuando, imagínense, voy a tocar así algunos pasajes. Recuerdan cuando iba detrás de ellos el faraón y todo el ejército contra el pueblo de Israel que ya llevaba Moisés. Y de repente ahí va el pueblo, ¿verdad? En la lucha, padeciendo muchas situaciones y de frente se encuentran el mar. Híjole, el mar. Y acá estos, ¿contra quién van? Moisés, ¿verdad? Tú nos trajiste aquí, Moisés. Ve nomás, pues si yo estuviera allá, aunque sea con mis cadenotas, pero comiendo algo, con mis cadenotas, ¿verdad? Pero con un techito, ¿verdad? Agujereado, a lo mejor que me entraba todo, ¿verdad? Pero ahí estaba. Y el pueblo empezó a quejarse. Algunos quisieron regresar, pero los que se mantuvieron al final, en ese tiempo, pudieron ver el poder de Dios y la fe que ellos tenían en Dios fue manifestada y Dios les abrió el mar y salieron adelante. Entonces es muy fácil salirse, ¿verdad? Es muy fácil irse por los lados, es muy fácil regresar a nuestra vida atrás, es fácil, pero no estamos llamados a eso. Hasta hay un versículo y unos cantos, ¿verdad? Dios no nos ha llamado a volver atrás, ¿verdad? Nunca nos ha llamado esto. Entonces, no solo queramos ser novios, necesitamos tener esa relación. Dios quiere casarse con su iglesia. Dios está buscando esa novia donde se pueda casar y donde exista tanto esos beneficios del matrimonio como los compromisos y la problemática misma del matrimonio, ¿verdad? O varones o mujeres, cuando se casan, ¿verdad? No todo es leche y miel, ¿verdad? Hay momentos difíciles, hay veces quieres aventar la toalla. Qué bueno que podamos celebrar todavía aniversarios como Víctor y Renata, ¿verdad? Como otros que han cumplido, ¿verdad? Años de matrimonio. Y preguntémosles a los que tienen muchos años de matrimonio, ¿la han pasado suave? Muchas veces no. ¿Han querido aventar la toalla? Muchas veces sí, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, llega el momento que tú puedes decir, caray, esta es la mujer que Dios me dio. Y la mujer, este es el varón que Dios me dio. Y hay un compromiso. En las buenas y en las malas hay esto. De hecho, forma parte de los votos matrimoniales de esto, ¿no? Tanto en la escasez como en la abundancia y bla, 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 y hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y Dios está haciendo eso, ¿no? Tenemos que entender que ese es nuestro rey, es nuestro padre, es nuestro jefe, es nuestro amo, y en el cual tenemos que tener esa relación con Dios, ¿sí? Entonces, la otra cosa es que Dios quiere que estemos sujetos a su voluntad, sujetos a su propósito, ¿verdad? Ahí dice, cada vez que el arca se detenía, Moisés también decía, regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel.
Imagínense todo el tiempo que Moisés pasó, 40 años en el desierto, peregrinando, experimentando muchas cosas en su vida, ¿verdad? Y él pasando situaciones difíciles, como tú y yo luego pasamos situaciones difíciles. Pero el desierto nos enseña, el desierto enseñó a Moisés. Dios estaba preparando para una obra grande a Moisés, como está preparándote a mí, a ti y a mí, como preparó a Pedro para el grado que no importarle que lo fueran a matar. Al fin de cuentas lo liberó, ¿verdad? Dios a través de Gamaliel. Pero en ese peregrinar en el desierto, una vez mencioné, no sé si se acuerdan, que una de las mejores vacaciones serían en el desierto. Ah, caray, quería sol, ¿verdad? No, me refiero a que es un tiempo en donde estás sin ninguna distracción, escuchando exclusivamente la voz de Dios, padeciendo las inclemencias del tiempo y de las tempestades, de las tormentas de tierra, como lo padeces hoy en día. Pero lo que sí les garantizo es que ahí estaba Dios. Por eso no sé si han escuchado mucha gente que dice, voy a pasar un tiempo en el desierto. O sea, ilustrativamente hablando lo dicen, que es estar en comunión con Dios, escuchando de Dios y además cuidado por Dios, porque el maná no les faltaba, ¿verdad? Sus chanclitas tampoco les faltaba, el alimento no les faltaba, ¿verdad? Entonces ahí estaba. Y yo creo que tanto Pedro como hoy en día tú y yo, como Moisés y otros personajes, hacían esto. Y vámonos, por favor, a Éxodo, aquí lo van a poner, capítulo 13, ¿sí? 21, este sí está más chiquito, 21 y 22, ¿sí? Cuando iban a pasar ahí el Mar Rojo, pero vamos a ver lo que dice el versículo 21 y 22. Dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy en día nosotros no somos, no tenemos el argumento tan grande en un sentido de decir que ahí está la presencia de Dios, ¿sí? Porque imagínense ellos salían en el día y ¿qué veían? La columna de la nube, ¿verdad? ¿Y qué pensaban? Ahí está Dios. Y en la noche salían y veían la columna de fuego. ¿Qué pensaban? Ahí está Dios. Más sin embargo, a pesar de esa presencia, hubo queja del pueblo, hubo enojos, hubo regaños, hubo gente que desertó, hubo gente que se apartó, hubo gente que decía y al fin de cuentas hasta hicieron, ¿cómo le dicen? Para adorar a sus ídolos, estando la presencia de Dios ahí obvia. Nosotros no salimos, ¿verdad? Nuestra calle, a menos que haya un remolino, ¿verdad? En el día, pero no sales de tu casa y ves la columna de fuego, de la nube, ni en la noche sales y ves una columna de fuego, pero sabemos que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Pero imagínense si estos personajes, teniendo su vista, viendo estas situaciones, pasaba lo que pasaba con ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no estaban siendo guiados o dejándose guiar por la presencia de Dios. A pesar que lo veían, ellos tenían sus propios argumentos, ellos tenían sus propios intereses. Ellos veían realmente nada más muy corto, tenían su visión que nomás les alcanzaba para ver unos metros. Había otros que podían ver, ahí está Dios. Qué confianza, ¿verdad? Qué paz. Y nosotros hoy nos pasa así. Hoy en día nos mueven tantas situaciones en nuestras vidas por no ser guiados
por la columna de fuego, ni la nube en el día. Nos movemos tan fácil en estos siglos, ¿verdad? En este tiempo, en estos principios de nuestra vida o mediana o ya por terminar, ¿verdad? Que no estamos sujetos a la voluntad de Dios y nos dejamos llevar por todo un medio a nuestro alrededor. Y eso está mal, hermanos. Yo he dicho a Dios, Dios, por favor, y recordando, ¿verdad? Recuerdo la piñata de esta profecía, ¿verdad? Señor, que en medio de toda la gritería de una piñata, ¿verdad? Puedes percibir la voz tuya o la voz que me indique cuál es el camino a seguir. Y eso estamos haciendo, hermanos. Somos un pueblo, a veces decimos, híjole, a veces nos dicen, ay, pero tú vas a hacer esto, o tú, hermana, o tú, hermano, vas a hacer eso. Con este pueblo, ¿tú vas a hacerlo? ¿Cómo? ¿Verdad? Hemos oído comentarios de eso. ¿Y sabes qué? Es una falta de respeto a Dios. Porque Dios ha levantado a ti y a mí con un propósito. ¿Verdad? Hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo que Dios depositó en estos vasos de barro? Tú y yo somos vasos de barro, ¿estás de acuerdo? Vasos de barro. Y los que viven en Tonalá saben que implica un jarrito, ¿verdad? De barro, que es muy frágil y se rompe y hasta hacemos mofa, ¿no? Ay, eres como jarrito de Tonalá, ¿verdad? Bien sensible y bien sentido, así. Entendemos los mexicanos mucho de esto. Entonces, en esos vasos de barro, ¿qué depositó Dios? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué dice la Escritura? Sus tesoros. ¿Cuáles son sus tesoros? Su presencia, su amor, su poder, su misericordia, su unción, su palabra. Todo eso, ¿para qué? Para que en mi debilidad, tuya y mía, se manifieste el poder de Dios. Cuando débil soy, fuerte soy en el Señor. Entonces, ¿quién va a hacer la obra? Dios a través de ti y de mí. No se trata de gente, acá erudita de la palabra, que no sabemos de pe a pa la Escritura y podemos aplicarla. Se trata de gente con un corazón dispuesto a levantar lo que Dios quiere levantar. Dios tiene un propósito en todo esto, ¿verdad? Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere revelarse en medio de todas estas situaciones. ¿Qué va a hacer Dios en este momento? Es de verdad emocionante, preocupante después, que Dios quiere hacer en medio de todas estas situaciones y cómo lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad, lo que Dios quiere que haga a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que levantarnos y hacer ese compromiso de decirle a Dios, Dios, quiero ser de tu novia, quiero ser esa esposa como iglesia, que tenga ese compromiso, que así como tengo los beneficios que implica mi matrimonio contigo, Dios, el sacrificio, la problemática que esto implique. Imagínense si en el matrimonio nuestra esposa se fuera cada vez que la hacemos renegar, pues a cada rato la tendríamos que traer, ¿verdad? Oye, vente, oye, suegra, pues mande a la esposa, dígale que me arrepiento, regrésela. Así estaríamos, ¿verdad? Cada rato. Con nuestros hijos igualmente. ¿Por qué no hacen eso nuestros hijos? ¿Por qué no la esposa o los hijos se van cada vez que los regañamos? Porque son parte de la familia. Y una familia está en las buenas y en las malas, en la dificultad como en el gozo, en todo momento, y forma parte de una familia. Entonces, eso debemos de hacer, entender que somos una familia, que hay dificultades, sí, y hay una gran tarea en nosotros, claro, seguir extendiendo el reino de Dios para que un día esto vuelva a ser reposante. No es nuevo en esto, no es nuevo esto aquí. En otros años sucedió lo mismo, ¿verdad? Y Dios volvió, pero Dios va podando, le va quitando, repito, no es porque es gente que mala, no, para nada. Pero es necesario la poda, ¿para qué? Para el crecimiento. Dios poda. Alguien me decía también ayer, dice, ¿sabes qué? Es que luego somos tan cómodos los pastores, ¿verdad? Y los líderes,
que estamos tan cómodos, ay, pues ahí vamos, pues una buena congregación, tenemos pues una infraestructura, ya tenemos todo, pues ahí vamos, ahí leemos, pues ahí los diezmos ahí van, aunque unos dan el 8%, otros el 5%, pero bueno, por ahí vamos, ¿verdad? Y ahí seguimos. Pero esa comodidad a Dios no le agrada. A esa comodidad Dios quiere sacudir y quiere levantar y quiere despertarnos y decir, oye, ¿qué te pasa? Si tú recibiste un día el llamado de parte de Dios para extender el reino de Dios, para estar al servicio de Dios, no es por una temporada, no es porque ya las cosas van bien, es de por vida. Y en las dificultades como en el gozo tenemos que estar presentes, porque Dios va a hacer algo que nos vamos, yo creo, a sorprender de lo que Dios está haciendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios está trayendo ese viento fresco para nosotros los líderes, ese viento fresco para la iglesia, ese viento en el cual nosotros debemos de estar alertas de lo que Dios quiere. Es verdad que es triste a veces ver cómo se minimiza la reunión, ¿no? En el sentido de gente, híjole, caray, ¿qué pasa? Pero como buenos mexicanos entendemos eso. Si no, fíjense, hay veces vamos a un campo y vamos en el campo, hace muchos años para ilustrárselos mejor, hace algún tiempo una pareja venía aquí a la iglesia, se fue a vivir a Colima, Enrique González, no sé si se acuerdan de algunos de ellos, Enrique y Pati González. Él es hermano de Raúl González, el marchista, aquel que ganó medalla de oro en Los Ángeles. Y Enrique González, él decía, cuando él era muy del campo, vamos al campo. Y ya íbamos y le decíamos, mira, ahí ha de estar bueno, porque veía yo mucha gente en los árboles, ahí estar bueno. No, dice Arturo, no donde toda la gente está amontonada ahí es bueno, hay mejores lugares. Y íbamos a un lugar, dice, solo, con un río, un laguito ahí, solito, disfrutando, sin tanta muchedumbre, en el buen sentido, ¿verdad? De estar ahí agobiados. Es lo mismo, vamos a la playa, pues agarramos Semana Santa, ya ha de estar bueno, mira, ahí está toda la gente, y estamos apretados ahí con nuestra sombrilla, pero estamos contentos, ¿verdad? Te avientas el clavado, cae encima de otro, perdón, ¿verdad? Pero nos gusta estar en las aglomeraciones, ¿no es cierto? El chiste es estar ahí donde está. No todo es así, aún en los tacos, ¿verdad? Que vemos mucha gente, ya de estar bueno, llegamos y, pues no sé qué le vieron a los tacos, ¿verdad? No todo donde hay mucha gente es bueno. Entonces, como mexicanos hay veces creemos que el estar es lo mejor, pero muchas veces no caminamos como Dios quiere que caminemos. Somos muchos los escogidos y pocos los elegidos. El hecho que haya comunidades grandísimas no quiere decir que estén caminando como Dios quiere que caminen. Entonces, este es un asunto personal, tuyo con Dios, mío con Dios, y ver qué Dios quiere que hagamos en nuestra manera personal, con nuestra relación con Dios, como iglesia, como familias personales que conforman esta iglesia, ¿verdad? Y poner nuestra mirada en Dios, en la columna de fuego, en la columna en la nube, ¿verdad? Entonces, más o menos, fíjense, traía aquí un dato, más o menos del siglo X al siglo XV, más o menos de nuestras épocas, la iglesia registra una época oscura, una época donde no sucedió mucho, un periodo donde el conocimiento se absorbió, se prohibió los inventos, la cultura no creció, ahí se estancó, un periodo de conflicto y de amargura en esa época. Si ustedes pueden retroceder o preguntar, no hubo mucho crecimiento, hubo un atraso científico de alguna forma. Fíjense, ¿desde cuándo fue que descubrieron la luz, por decir algo? ¿Y cuánto proceso duró para que a través de la luz hoy en día haya muchos inventos? En el siglo XVI dice que la iglesia ha venido experimentando una renovación
poco a poco, ¿verdad? El soplo de Dios empezó como a volver a darse después de ese estancamiento que les hablo. Entonces, en ese proceso de años, ¿verdad? Nuestra salvación vino por fe, empezamos a creer en eso, que era confesando, que creyendo en Dios. Vino más enfático el bautismo en agua, animándonos a muchos a bautizarnos en agua. Otra cosa fue la necesidad de ser santos, de vivir esa vida en santidad en nuestra vida. Y otra, más o menos en los años, a principios de años del siglo 1906, 1910, el hablar en lenguas se empezó a extender esta situación, cosa que ya era de años, pero empezó a moverse. Pero a partir del año 1900 para acá, el mover de Dios ha sido muy diferente y más poderoso en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces empezó a llover. La tormenta empezó a caer y dice que la lluvia viene tanto para justos como no justos. Y Dios empezó a derramar y Dios ha empezado a moverse. El avance de la tecnología hoy en día es grande, ¿verdad? De ese tiempo a la fecha, ¿cuánto no ha crecido la tecnología? Díganme, mucho. Mucho, es increíble que hay veces en unas cositas así, aparatitos así, haya tanta información, ¿verdad? Como ahora antes hacíamos ¿cómo le diría? Acordeones, ¿verdad? Para la escuela y éramos hábiles. Bueno, eran hábiles algunos. Para esos acordeones, ¿verdad? Grandotes. Para ver, hoy en día lo pueden tener así en unos aparatitos. ¿Cómo puede caber tanta cosa ahí? ¿Cómo en una cosita ahí tanta música? ¿Cómo en una laptop puede haber? ¿Cómo ahora pueden sacar sus tablets, ¿verdad? Que le llaman y ver la información ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedes guardar? ¿Cómo ha avanzado la tecnología hoy en día? ¿Quién es? Dios. Hoy hemos oído que la tecnología ha rebasado a Dios. Mentira. Dios va delante de la tecnología y la tecnología viene detrás. Por ese mover de Dios, por ese avance de Dios en nuestras vidas. Y es lo mismo en la iglesia. La iglesia tiene que ir creciendo. La iglesia va detrás de Dios y Dios abriéndonos brecha y Dios dándonos, Dios equipándonos a ti y a mí siempre y cuando querramos hacer parte de ese equipamiento, ¿sí? Dios se está moviendo, hermanos, y Dios va a seguir y nos va a estar tocando cosas que ni te imaginas. Imagínate cuando nuestros abuelitos, por decir algo, que en aquel tiempo le hubieras dicho que hoy en día iba a haber las tablets, ¿verdad? Pues, ¿qué te iba a decir? Estás loco, ¿verdad? ¿Cómo? Que hoy los carros algunos carros se estacionan solos, ¿verdad? ¿De veras? Apachuras el botón y se estacionan solitos. Para las mujeres es bueno, y para algunos no. Por la facilidad. Habemos unos hombres que tampoco nos sabemos estacionar. Pero, ¿quién iba a pensar eso? Cosas de locura. ¿Qué dice la gente? ¿O qué dice la Biblia? Lo que para el hombre es locura, para Dios es poder. Es poder. Dios ha traído poder en estos tiempos y yo creo que Dios se está moviendo y está equipando a gente. Al final de cuentas, Moisés no más se le permitió ver la tierra prometida, pero él no fue el que indujo o metió al pueblo a la tierra prometida. ¿Quién fue? Josué. Dios levantó un varón, un joven, como muchos aquí, que quiere Dios usar con una visión diferente, con una mente fresca, con unos deseos de servir a Dios. Saben que muchos de nosotros no vamos a continuar la obra de Dios como Moisés, por diferentes circunstancias. La vejez, que Dios ya te quiera llamar, muchas cuestiones. Y en nuestros jóvenes está la responsabilidad de llevar el pueblo de Dios donde Dios quiere que lo lleven. Por eso necesitamos jóvenes necesitados de Dios, urgidos de Dios, con una pasión por Dios, convencidos de lo que Dios está haciendo. Y esto, ¿saben quién también lo sabe? Satanás. Y por eso Satanás llena las calles de lugares, ¿verdad? Váyanse ahí por
López Cotilla, por Vallarta, por muchos lugares, que no todos son malos, pero díganme, están dentro del Espíritu, sin juzgarlos, ¿verdad? No está el mover de Dios ahí en un sentido. Tal vez tú lleves la palabra, ¿verdad? No sé, como tú quieras. Pero el diablo quiere distraernos, quiere distraer a nuestros jóvenes, quiere llevarlos por rumbos equivocados. No les digo que sea malo, pueden divertirse nuestros jóvenes, pero sanamente. Pero esa es la estrategia del enemigo. A nuestros niños igualmente les pone caricaturas de demonios, de esto. ¿Para qué? Para cuando llegue el día de enfrentar esas situaciones, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? ¡Ay, no se asustan! Nuestros hijos no se asustan con este tipo. Porque es la estrategia del enemigo, de que trata de envolvernos. Entonces nosotros tenemos que estar reclamando la presencia de Dios en el buen sentido en nuestras vidas. La columna de fuego en las noches, ahí está la presencia de Dios. En el día, la nube, ahí está Dios. Pero, ¿para qué? Para reclamar la gloria de Dios que sea extendida en Guadalajara, en nuestra familia, en ti y en mí, y que pongamos nuestros ojos en Dios, no en el hombre, porque no somos partidos políticos. Se trata de Dios. Dios hace gente que esté extendiendo del reino de Dios, gente que se arrepienta de sus malos caminos, gente que doble su rodilla y diga: aquí estoy, Señor, para seguir extendiendo el reino. ¿Cuánto quieres esperar? Estos tiempos que les dije iba de 20 en 20, de 20 en 20, de 20 en 20. Ahora es otros 20 años. ¿Queremos esperar otros 20 años? Sácale cuentas, ya tenemos ya más de la mitad de año, del siglo, pues ya es menos tiempo donde no tendremos fuerzas en lo que Dios hace, ¿sí? Y para terminar, yo quiero animarles, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por las circunstancias, ¿verdad? Que nos dejemos llevar por la palabra de Dios y su promesa para la iglesia. Específicamente por la promesa que tiene en esta iglesia, ¿sí? Y Dios va a hacerlo conmigo y sin mí, lo va a hacer contigo y sin ti, lo va a hacer, porque es Dios moviendo. Y yo les animo que se como adhieran a este propósito, sean parte de este propósito. No solamente vengamos y escuchémosle la palabra, sino ¿qué estamos haciendo? Nos desanimamos tan fácil por las circunstancias en nuestra vida y desertamos y dejamos de hacer cosas en Dios. Quiero que sepan que la vida eterna se va a tratar de Dios, ¿verdad? En este mundo se va a tratar de tus problemas y de tu vida en el mundo. Aquí tratará, pero si te vas a estancar aquí, piénsalo. El propósito está allá. Tenemos que ayudar a edificar a gente, Dios haciendo su obra, pero nosotros. Y repito, quiero decir esto que oramos hace 3 martes más o menos. Muchos de nosotros, como Moisés, podemos argumentar muchas cosas. Soy tartamudo, no sé hablar. Eso decía Moisés. ¿Cómo voy a hablar? No sé tartamudo. ¿Cómo me van a hacer caso, Señor? ¿Cómo van a saber que tú me mandas? Y Dios le decía: no es el problema. Hay veces decimos: ¿cómo voy a hacerlo, Señor? Yo ni siquiera me sé mucha cosa de la Biblia. Con tu testimonio es más que suficiente. Una persona la agobiaban, unas personas que no sabían, y ella había visto muchas obras en su vida. Y dijo: a ver, ¿qué dice la Escritura de esto? Pues esto y esto. Y esto, ay, pues no sé. Y esto, ay, pues no tampoco. Ay, esto, no, tampoco. Y dice que empezó a sentirse así como: híjole, no sé nada. Pero dijo: oh, no, espérame. Antes era esto y ahora no lo soy. Antes no conocía esto, ahora lo conozco. Ahora mi familia está así cuando estaba así antes. Ahora esto. No te sé toda la palabra, pero lo que sé es que el poder de Dios está en mi vida en el momento que entregué mi vida al Señor. Y Dios está haciendo la obra. Entonces, no es que todo es el conocimiento, sino lo que Dios hace. Y Moisés hizo algo. Dios le mostró delante del faraón, recuerdan esa escritura. Le dijo: y es para ti y para mí. Podemos decir y argumentar muchas cosas que no podemos hacer.
Pero Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Porque Moisés decía, ¿cómo voy a hacer todo eso? Y Moisés con su vara, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacerlo, Dios? Yo soy tartamudo, ¿y qué esto y qué lo otro? No le dijo, ¿qué sabes de la palabra? No le dijo, ¿qué? Vete a estudiar a tal instituto bíblico. No, ven, necesitas un tiempo. No, le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y eso lo oramos hace 3 martes. Le dijo, mi vara. ¿Y qué le dijo? ¿Recuerdan esa? Hace algún tiempo lo compartí. Le dijo, aviéntalo. Bueno, lo dice en la Biblia, pues. Aviéntala al suelo. Y la aventó Moisés. Y la vara se convirtió ¿en qué? En una serpiente, ¿verdad? Cobró vida. Y luego le dijo, tómala de la punta. Y la tomó y se volvió a hacer vara. Y de alguna forma, esa vara representaba mucho para Moisés. Les decía, representaba su identidad, porque con esa vara lo identificaban como ¿qué? Como pastor. Era el pastor de ovejas. También representaba mucho su trabajo, porque él tenía muchas ovejas y con esa vara, con la curvita, jalaba sus ovejas. Vente para acá. Pum. Representaba lo que él era, ¿verdad? Y también representaba mucho su poder económico. ¿Por qué? Porque tenía muchas animales o ovejas Moisés. Y esas 3 cosas representadas en la vara, Dios le dijo, túmbalas, dámelas a mí. En cuanto lo echó la vara al suelo, la vara cobró vida. En cuanto lo podía agarrar, la vara se volvió palo otra vez. Entonces, cuando tú y yo, lo que tengas en la mano, lo que tú eres, lo que tú haces, lo avientas delante de Dios, lo sueltas delante de Dios, va a cobrar vida en Dios y tendrá poder. Pero cuando nosotros no queremos soltar eso que tenemos en nuestra vida, en nuestras manos, estará muerto, sí, con muchos talentos, muchos dones, mucho esto, pero muerto. Pero cuando decidimos darlo a Dios, cobrará vida y mostrará que Dios está con nosotros. Y vean lo que hizo Dios con Moisés. Esa vara, ¿qué hizo con esa vara Dios? Abrió el mar, tocó la roca y salieron agua, ¿verdad? Sacó al pueblo reprimido, esclavizado, y Dios hizo a través de esa vara, ilustrativamente hablando, lo que Moisés soltó a Dios, Dios se manifestó en poder. Entonces, con tú y yo lo que tengamos, si lo soltamos a Dios, Dios se va a manifestar con poder en nuestra vida. Amén. Pues vamos a orar, ¿sale? Porque ya sonó el timbre de los niños, las suelas. Pues, si tú tienes esto, ¿por qué no lo dices a Dios? Dios, que mi mirada esté en ti, que no esté en nuestras circunstancias, ¿verdad? Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Padre, sabiendo cómo tú te estás moviendo en estos tiempos, Dios. Son tiempos que en un momento dado van a formar parte de la historia de la iglesia, Dios. Y aunque no seremos mencionados específicamente, que ni queremos, Dios, pero que sea nombrado por una iglesia, Dios, que escuchó la voz de Dios, que fue sensible a la voz de Dios, que extendió el reino tuyo sin importar que esto implicara la vida o la cárcel, Dios, sino que siguió extendiendo tu palabra porque tú animabas a esto, Señor. Padre, que no entremos en esa pasividad, Dios, que no entremos en esa comodidad que luego nos da también el cristianismo, Señor. Que tengamos temor, como dice la Escritura, temor de ti en el buen sentido, Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Y tú nos darás más sabiduría para seguir adelante en todas estas situaciones que estamos enfrentando, Señor. Son tiempos tuyos, como todos los tiempos, Señor. Ayúdanos, Dios, repito, a ver lo que dice la palabra, a escuchar tu voz, a ver la nube, Dios, por el día y la columna de fuego por la noche, y ver que tú estás ahí, delante de nosotros, guiándonos, levantándonos, y lo que tú vas a hacer.